El mensaje de texto llegó justo a tiempo, casi al mediodía de mi cumpleaños número 65. Mamá, ya estamos arriba del Royal Princess. No puedo creer que este año nos tocó hacer el Mediterráneo. Los niños andan emocionadísimos. Perdón otra vez por la mala coincidencia. Pensamos que tu cumple era el próximo mes. Error de memoria, ya sabes. Te queremos. Me quedé viendo el mensaje de Amanda, sintiendo ese nudo conocido crecerme en el pecho. Mi hija había añadido un montón de emojis de crucero y corazoncitos, como si con eso pudiera disfrazar la exclusión tan evidente. Era el 5º año seguido que mi familia accidentalmente planeaba su crucero anual justo en la semana de mi cumpleaños. 5 años de un olvido demasiado bien planeado. 5 años de pasar mi día sola en mi departamento sencillo, viendo en el celular sus fotos de atardeceres, puertos exóticos y cenas familiares donde estaban todos, menos yo. Dejé el teléfono en la barra de la cocina y me negué a contestar de inmediato. ¿Qué podía decir? ¿En realidad mi cumpleaños ha sido el 15 de julio desde hace 65 años? O tal vez, qué curioso que lleven 5 años seguidos con el mismo error. En lugar de eso, me preparé un té y me salí a mi pequeño balcón con vista al parque. Abajo, mamás empujaban carriolas y parejas mayores caminaban de la mano. Familias normales. Familias que sí se acordaban de los cumpleaños. El celular volvió a sonar. Ahora era un mensaje de Michael, mi hijo. Ya vamos a zarpar, ma. Tal vez falle la señal. Amanda dice que ya te contó de nuestro viaje. Perdón otra vez por perdernos tu cumple. Juraba que era en agosto. Lo celebramos cuando regresemos, te lo prometo. Agosto. Con los años, mi cumpleaños se había ido desplazando mágicamente de junio a agosto, nunca a julio, que era cuando realmente caía. La mentira era tan obvia que debería haberme enojado. Pero lo único que sentí fue cansancio. Hace 5 años, cuando planearon el primer crucero en mis fechas, sí me dolió de verdad. Acababa de perder a mi padre, el segundo de mis papás a quien cuidé durante años de enfermedad, y pensé que por fin iba a tener más tiempo para mis hijos y nietos. Me imaginaba comidas en familia, visitas de fin de semana, hasta una fiestecita por mi cumpleaños. En vez de eso, recibí llamadas entusiastas sobre su viaje en crucero, al cual nadie pensó en invitarme. Cuando les hice notar que caía en mis fechas, empezaron a justificarse de inmediato. «Ay, mamá, no teníamos idea», me dijo Amanda, con esa voz fingidamente preocupada. «Pero ya está todo pagado, no hay reembolso». «Tú entiendes, ¿verdad?» Entendí más de lo que ellos creían. El siguiente año, cuando volvió a suceder, fui más directa. El crucero otra vez cae en mi cumpleaños. Michael sonó genuinamente sorprendido. ¿A poco? Yo juraba que tu cumple era en junio. Para el 3er año, dejé de mencionarlo. ¿Para qué? Mis hijos ya habían dejado claro que mi presencia no les era necesaria, al menos no de manera significativa. Solo me buscaban para emergencias de niñera, para pedir prestado dinero que nunca regresaba, para contarme sus problemas. Pero incluirme de verdad, eso estaba reservado a la gente que encajaba con la imagen de familia perfecta que tanto presumían. Bebí un sorbo de té mientras veía a una familia joven abajo. La mamá tomaba fotos de su esposo cargando al niño en los hombros, los 3 reían. Me pregunté si esa madre alguna vez imaginaría un futuro en el que su hijo fingiera olvidar su cumpleaños solo para evitar su compañía. El celular sonó otra vez, interrumpiendo mis pensamientos cada vez más tristes. Esta vez no era Amanda ni Michael, ellos ya estaban en alta mar, lejos de conversaciones incómodas. Era mi abogada, Patricia. «Feliz cumpleaños», Beatriz me dijo al contestar. «Al menos alguien se acuerda», respondí, tratando de esconder la amargura en mi voz. ¿Cómo olvidarlo? Hoy es el día en que cumplimos oficialmente las últimas voluntades de Harold. La voz de Patricia se volvió más suave. ¿Estás lista para esto? Es un gran paso. Había pasado un año desde la muerte de mi tío Harold, a los 96 años. El tío excéntrico de mi papá siempre fue el raro de la familia. Vivía con sencillez a pesar de tener dinero,
Prefería las experiencias a las cosas materiales y nunca encajó del todo en el molde competitivo de los Donovan. Pero también fue el único que me visitó de forma constante durante la larga enfermedad de mis padres, el único que reconoció el desgaste que me habían dejado esos 15 años de cuidados. Mientras mi esposo Richard terminó por irse, incapaz de aceptar ser segunda prioridad, y mis hijos se fueron perdiendo en sus propias vidas ocupadas, el tío Harold siempre estuvo ahí. Cada jueves por la tarde, sin falta, llegaba con pan dulce de la panadería y nuevas historias para contarme, mientras yo tocaba en el piano sus piezas clásicas favoritas. Estoy lista, le dije a Patricia. Todos los papeles ya están firmados, los fondos se transfirieron y mantuviste la discreción como pedí. Solté una risa baja. No era difícil cuando tu familia casi no te habla, excepto cuando necesita algo. El testamento de Harold había sido claro, toda su fortuna me pertenecía, con la condición de no decirle a nadie del dinero durante un año completo. Observa quién te valora por lo que eres, no por lo que puedes darles, escribió en su última carta para mí. Solo entonces decide quién merece compartir tu buena suerte. Ese año de observación había sido revelador, por decirlo menos. El patrón de atención selectiva de mis hijos se volvió aún más evidente. Me llamaban cuando necesitaban dinero para emergencias financieras. Me dejaban a mis nietos de improviso cuando se les caía la guardería. Se acordaban de mí en los días festivos importantes, con visitas rápidas que parecían más por compromiso que por cariño. Ni una sola vez en todo ese año me llamaron solo para preguntar cómo estaba o para invitarme a un evento que no girara en torno a sus propias necesidades. El cierre es a las 2, me recordó Patricia. Te veré en la propiedad. Y, Beatriz, para lo que valga, creo que Harold estaría orgulloso de cómo estás honrando sus deseos. Al colgar, miré alrededor de mi pequeño departamento, al que me mudé después de vender la casa familiar para pagar las cuentas médicas de mis padres. Durante 15 años puse a todos antes que a mí. Renuncié a mi sueño de abrir una escuela de música para convertirme en cuidadora de tiempo completo. Vi cómo mi matrimonio se desmoronaba y cómo mi relación con mis hijos se deterioraba, mientras cambiaba pañales de adulto, administraba medicinas y sostenía la mano de mi madre cuando ya no podía recordar mi nombre. Lo hice todo sin quejarme, porque para mí, eso era amar. Estar presente, dar lo mejor de uno, sacrificarse cuando es necesario. Pero, de pie en mi departamento vacío el día de mi cumpleaños número 65. Con mis hijos otra vez en alta mar tanto en sentido literal como figurado, por fin entendí lo que mi tío Harold había intentado decirme durante años. El sacrificio sin límites no es nobleza. Es borrarse a una misma. Tomé mi celular y vi las fotos del crucero que ya aparecían en las redes sociales de mis hijos. Toda la familia, Amanda y Jason con sus 2 adolescentes, Michael y Vanessa con sus 3 niños, incluso mi ex esposo Richard con su nueva esposa, todos sonrientes en la cubierta de un lujoso crucero. Pasándola increíble. Vacaciones familiares completas. Completas. Así decía el pie de foto. Las palabras dolieron más de lo que deberían después de tantos años. Cerré la aplicación y le escribí a Patricia: estaré ahí a las 2, lista para empezar mi nuevo capítulo. Luego comencé a empacar unas cuantas cosas esenciales. El resto podía esperar. Ese día, en mi cumpleaños 65, estaba por darme el regalo que más merecía, una vida centrada en mi propia felicidad, por primera vez. Al cerrar la puerta de mi departamento detrás de mí, sentí algo inesperado. No tristeza ni rencor, sino una ligereza que no experimentaba en décadas. La ligereza de las posibilidades, la ligereza de la libertad. Por primera vez en tanto tiempo, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Y se sentía revolucionario. El camino costero hacia Seacliff era impresionante. Senderos que serpenteaban junto al Atlántico, pueblitos encantadores entre colinas ondulantes, el sol de julio lanzando destellos como diamantes sobre el agua. En otras circunstancias, quizá me habría detenido a contemplar la vista. Pero hoy mi atención estaba fija en el destino. Patricia ya me esperaba cuando entré por la entrada privada. Su sedán sencillo desentonaba un poco entre los jardines impecables. Se bajó en cuanto me acerqué, portafolio en mano, su traje sastre práctico en marcado contraste con la grandeza del lugar.
Es aún más hermoso en persona, comentó al unirse a mí. Las fotos no le hacen justicia. Yo levanté la vista hacia la casa, mi casa a partir de las 2 de la tarde. 3 pisos de arquitectura elegante estilo Nueva Inglaterra, con tejas grises desgastadas, molduras blancas y un porche que rodeaba toda la construcción, ofreciendo vistas panorámicas del mar. Las ventanas de piso a techo reflejaban la luz de la tarde, como si la casa entera brillara desde adentro. Sea Glass, susurré, nombrando la propiedad por primera vez en voz alta. «¿Perdón?», preguntó Patricia. «Así la voy a llamar». «Sea Glass». Sonreí ante su mirada curiosa. El tío Harold y yo solíamos recoger vidrio marino en la playa cuando era niña. Él decía que eran trozos comunes de vidrio, transformados por el tiempo y el mar en algo precioso. Patricia asintió pensativa. Una metáfora perfecta. Eso pensé también. El interior superaba incluso mis expectativas. Techos altísimos, paredes de ventanas que enmarcaban el mar, pisos de madera cálida que resonaban suavemente bajo nuestros pasos. Los dueños anteriores habían renovado respetando el origen de los años 20, pero con lujos modernos, una cocina de chef con electrodomésticos de última generación, baños con pisos calefaccionados y regaderas de lluvia. Una cava, una biblioteca con libreros hasta el techo. Los documentos del cierre necesitan tu firma, me indicó Patricia, llevándome a la isla de la cocina donde tenía todo listo. Lo demás ya está procesado. Los fondos fueron transferidos como indicaste. Firmé en los espacios señalados. El sonido de la pluma sobre el papel parecía retumbar en la cocina amplia. Con cada firma, la realidad se volvía más concreta. Yo, Beatriz Donovan, ex maestra de música y cuidadora de toda la vida, ahora era dueña absoluta de esa magnífica propiedad. Sin hipoteca, sin deudas. Solo mía. Y esto, dijo Patricia al terminar, entregándome un juego de llaves, lo hace oficial. Felicidades, Beatriz. Las llaves se sentían pesadas en mi mano, de bronce sólido con una pátina antigua que iba perfecto con el carácter histórico de la casa. Las apreté, el metal calentándose contra mi piel. Hay una cosa más, añadió Patricia, sacando un sobre de su portafolio. Harold dejó instrucciones específicas de que esto te fuera entregado hoy, junto con la propiedad. Me tendió un sobresellado, mi nombre escrito al frente con la caligrafía inconfundible de mi tío, elegante pero ligeramente temblorosa por la edad. Sentí un nudo en la garganta al ver su letra. Te dejo un poco de privacidad, dijo Patricia amablemente. De todos modos necesito hacer unas llamadas. Tómate tu tiempo. Cuando salió al porche, me acomodé en un asiento junto a la ventana con vista a la playa privada y abrí el sobre con cuidado. Dentro había una hoja con el membrete personal de Harold y un sobre más pequeño. Mi queridísima Beatriz, si estás leyendo esto, significa que ya pasó un año desde mi partida, y que ahora estás sentada en tu nuevo hogar. Sí, tu hogar. No una casa familiar que deba compartirse, no una responsabilidad más para otros, sino un santuario que te pertenece únicamente a ti. Durante demasiado tiempo te vi darlo todo a quienes daban por sentada tu generosidad. Tus padres, aunque merecedores de cuidados, consumieron 15 años de tu vida. Tu esposo careció del carácter para resistir los tiempos difíciles. Tus hijos, lamento decirlo, no heredaron ni tu generosidad ni tu fortaleza silenciosa. Esta casa representa lo que hubiera querido darte mucho antes: libertad. Libertad de las obligaciones. Libertad de las expectativas ajenas. Libertad de descubrir quién es Beatriz cuando no se define por lo que hace por los demás. En el sobre más pequeño encontrarás un último regalo. Algo que guardé para ti desde que eras una joven con sueños que dejaste de lado demasiado pronto. Es hora de recuperarlos. Con todo mi cariño, tu tío Harold. P.D. Feliz cumpleaños, querida. Al fin, una celebración digna de ti. Las lágrimas nublaron mi vista mientras abría el segundo sobre. Dentro había un recorte de periódico descolorido de hace casi 40 años, una reseña de un recital de piano que había dado en el conservatorio, antes de conocer a Richard, antes de la enfermedad de mis padres, antes de que la vida se interpusiera. El crítico elogiaba mi sensibilidad extraordinaria y mi prometedor futuro como intérprete y maestra.
Sujetado con un clip estaba un estado de cuenta de un banco que jamás había sabido que existía, mostrando depósitos regulares durante décadas. El saldo más reciente, $250,000. A un lado, una nota en la letra temblorosa de Harold. Tu fondo para la escuela de música empezó el día que tocaste Chopin para mí y me contaste tu sueño de enseñar a niños que no podían pagar clases. Nunca es demasiado tarde para empezar, Beatriz. Presioné los papeles contra mi pecho, abrumada por emociones demasiado complejas para ponerles nombre, duelo por los años perdidos, gratitud por la fe inquebrantable de Harold en mí, enojo por el desdén de mi familia y, debajo de todo, una extraña emoción burbujeante que apenas reconocía, la sensación de que nuevas posibilidades se abrían. Cuando Patricia regresó, me encontró todavía en el asiento junto a la ventana, con la carta en las piernas, mirando hacia el océano. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No estoy segura todavía, respondí con honestidad. Pero creo que lo estaré. Después de que Patricia se fue, recorrí las habitaciones de mi nuevo hogar en una exploración solitaria. Cada espacio parecía ofrecerme una invitación distinta. El solarium, perfecto para un piano de cola, las recámaras de huéspedes, esperando visitantes que realmente quisieran estar ahí, la enorme cocina, lista para que por fin pudiera experimentar en la cocina sin tener que complacer los gustos de todos los demás. Al caer la tarde, llegué a la recámara principal. A diferencia del resto de la casa, esa habitación miraba hacia el oeste, prometiendo atardeceres espectaculares. Los antiguos dueños habían dejado una chaise longue perfectamente colocada frente a las ventanas. Me dejé caer en ella y vi cómo el cielo pasaba de azul a dorado y luego a un naranja encendido. En la mesa a mi lado, mi celular vibró con una notificación. Otra foto del crucero. Esta vez, mis 4 nietos hacían caras chistosas en la barra de helados del barco. Sentí la punzada conocida de exclusión. Pero algo era distinto. El dolor seguía ahí, sí, pero acompañado de otra emoción, determinación. No amargura, no deseos de venganza, sino una claridad firme de que iba a crear una vida propia. Tomé mi celular y abrí la cámara, acomodándola para captar tanto mi rostro como el atardecer espectacular detrás de mí. Me tomé una selfie, algo que jamás había hecho. La imagen me sorprendió, una mujer de cabello castaño rojizo con mechones plateados y ojos claros, iluminada por la luz dorada. No vieja, sino sabia, experimentada, quizá hasta hermosa a su manera. Antes de pensarlo demasiado, publiqué la foto en mi cuenta casi olvidada de redes sociales con un pie de foto sencillo. Celebrando 65 años en mi nuevo hogar. Regalo de cumpleaños Sea Glass. Nuevos comienzos. Dejé el teléfono a un lado, silencié el timbre y seguí mirando la puesta de sol. La primera en una casa que, al fin, era verdaderamente mía. Al despertar, la luz del sol entraba por ventanas desconocidas y el sonido distante de las olas llenaba la habitación. Por un momento me sentí desorientada, sin ubicar dónde estaba. Luego todo volvió de golpe, el cierre, la carta de Harold, mi publicación impulsiva, mi celular. Lo tomé de la mesita, curiosa de si alguien habría notado mi discreto anuncio. La pantalla mostraba 97 llamadas perdidas, 43 mensajes de voz y más de 100 mensajes de texto. La mayoría de Amanda y Michael, con varios de sus parejas y hasta de mi exesposo. Las horas de los mensajes contaban su propia historia, comenzando con confusión a las 8 de la noche: mamá, ¿de quién es esa casa? Pasando a preocupación a las 9: ¿la estás cuidando por alguien? Escalando a alarma a las 10: llámame de inmediato, y finalmente llegando a un pánico apenas disimulado después de medianoche: mamá, esto no es chistoso. Queremos disfrutar nuestras vacaciones. Por favor, llama. Recorrí los textos con una extraña sensación de desapego. Después de años de que olvidaran mi cumpleaños, de ignorar mi ausencia, de minimizar mis necesidades, la súbita desesperación por mi atención me pareció casi cómica. El mensaje más reciente había llegado apenas 20 minutos atrás, de parte de Amanda. Bajando del barco en el siguiente puerto, reservando vuelo a casa. Por favor, dime que estás bien. ¿De dónde sacaste una casa? Dejé el teléfono sin responder. No les preocupaba por mí, les preocupaba lo que se habían perdido y lo que eso podría significar para ellos. Después de un desayuno sencillo en el porche,
Viendo las gaviotas girar sobre las olas, decidí explorar los terrenos. La propiedad abarcaba 3 acres, incluyendo una playa privada accesible por un sendero que serpenteaba desde la casa principal. Los jardines, que claramente habían sido meticulosamente planeados, se habían vuelto un poco salvajes por el descuido, no desbordaban, pero habían perdido rigidez, suavizados. Descubrí que me gustaban así. Al final de la propiedad había una encantadora cabaña que no había notado en el recorrido del día anterior. Aproximadamente 75 metros cuadrados, con las mismas tejas desgastadas y molduras blancas que la casa principal, pero en versión reducida. Por las ventanas vi que la habían convertido en un estudio, vacío ahora, pero con buena luz y estanterías empotradas en una pared. Estaba pensando en posibles usos cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez, no era Amanda ni Michael. En la pantalla apareció Jason Roberts, mi yerno, esposo de Amanda. Vacilé un momento antes de contestar. «Hola, Jason», dije. Su voz mantenía ese tono persuasivo de vendedor, aunque un poco más tenso. «Gracias a Dios. Hemos estado intentando comunicarnos contigo durante horas». Estaba durmiendo, respondí con calma. «Es una casa grande. Hay mucho por explorar». Estaba cansada. Sobre esa casa, cambió de inmediato el tono, del interés preocupado al profesional. «Propiedad espectacular, frente al mar en Seacliff, ¿verdad? Debe valer». «¿Amanda está contigo?», interrumpí, sin interés en su valoración. «Está reservando vuelos. Acortamos el crucero. Todos están preocupadísimos». Todos estaban disfrutando de sus vacaciones familiares felices, hasta que publiqué una foto observé. Nadie estaba preocupado porque pasara mi cumpleaños sola. Hubo un silencio tras mi comentario directo. Jason se recuperó rápido. «Mira, Beatrice, ya sabes cómo es esto con horarios y actividades de los niños. Siempre hemos querido hacer mejor lo de tu cumpleaños, pero ha coincidido convenientemente con los cruceros familiares 5 años consecutivos. Terminé yo por él. Por favor, no insultes mi inteligencia, Jason. No le hace bien a ninguno de los dos». Pausa más larga esta vez. Cuando volvió a hablar, su tono era más calculador. «Entonces, esta casa es toda una sorpresa. Maravillosa, claro. ¿Es herencia o un tiempo compartido? Amanda mencionó que tu tío Harold falleció el año pasado. ¿Hubo algún tipo de arreglo tardío?» Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. No preocupación, sino cálculo. «Por favor, dile a Amanda que no interrumpa sus vacaciones por mi culpa», dije, ignorando sus preguntas. «Estoy perfectamente bien. Mejor que bien, de hecho. Pero la casa es mía», declaré simplemente. «Ahora, con tu permiso, tengo que desempacar». Corté la llamada antes de que respondiera, y de inmediato silencié el teléfono. Por una vez en mi vida, tendrían que esperar. Los siguientes 3 días pasaron entre pequeños placeres y descubrimientos tranquilos. Organicé que mudanzas trajeran mis pertenencias del apartamento. Exploré cada habitación de mi nueva casa, tomando notas mentales sobre cambios que podría hacer. Caminé por la playa cada mañana, recogiendo piezas de vidrio marino que colocaba en un cuenco de cristal sobre la mesa de centro. Al 4.º día llegó la confrontación inevitable, anunciada por el ruido de llantas sobre la grava y puertas de auto golpeando rápidamente. Desde el porche observé cómo 2 vehículos dejaban a sus ocupantes, Amanda y Jason en un coche rentado, Michael y Vanessa en lo que parecía un taxi del aeropuerto. Los 4 lucían desaliñados e irritados, arrastrando maletas como mascotas renuentes. «Mamá», llamó Amanda, localizándome de inmediato. «¿Qué pasa?» Nos teníamos que morir de preocupación. Me mantuve sentada, una mano sobre el libro abierto en mi regazo. Como le dije a Jason, no hay necesidad de interrumpir sus vacaciones. Estoy perfectamente bien. Subieron los escalones del porche juntos, una muralla de demandas y expectativas. «Bien», alzó la voz Michael, incrédulo. «Publicas una foto en una mansión que ninguno de nosotros había visto, ignoras nuestras llamadas por días y se supone que debemos pensar que todo está bien».
Silencié el teléfono porque quería un poco de paz, expliqué con calma. Algo que rara vez experimento. Vanessa, siempre la influencer de redes, ya tomaba fotos furtivas de la casa con su celular. Este lugar está increíble, murmuró. La luz es increíble, mamá. Amanda dio un paso adelante, su expresión una mezcla ensayada de preocupación y autoridad. La misma mirada que usaba cuando recomendaba residencias asistidas para mis padres años atrás. Necesitamos entender qué está pasando. ¿De dónde salió esta casa? ¿Estás en algún problema? Marqué mi lugar en el libro y lo dejé a un lado, tomándome mi tiempo antes de responder. La casa salió de una transacción inmobiliaria. La compré con mi dinero. Y no estoy en ningún problema. ¿Compraste? Jason no podía contenerse. Beatrice, esta propiedad debe valer al menos. Sé exactamente cuánto vale, interrumpí. La pagué. ¿Pero cómo?, exigió Michael. Tu pensión de maestra no podría. Recibí una herencia, dije simplemente. De parte del tío Harold. Los cuatro pararon la mirada y los ojos se abrieron al mismo tiempo. ¿El tío Harold te dejó dinero? Amanda sonó genuinamente sorprendida. ¿Ese viejo raro que te hacía tocar piano para él? Esa descripción despectiva del único que realmente me vio en mis años más oscuros despertó algo protector en mí. Ese viejo raro era más familia para mí que la mayoría de mi propia familia. Me visitaba cada semana mientras cuidaba de tus abuelos. Recordaba cada cumpleaños. Y sí, me dejó toda su herencia. Toda, repitió Jason, los signos de dólar prácticamente visibles en sus ojos. Sí. Toda. ¿Y cuánto fue exactamente?, preguntó Jason. Lo miré fijo. Suficiente para comprar esta casa sin hipoteca. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Suficiente para perseguir algunos sueños que dejé de lado hace décadas. ¿Pero por qué no nos dijiste nada?, preguntó Amanda, un dejo de herida asomando finalmente detrás de su fachada de autoridad. El testamento de Harold tenía condiciones, expliqué. No debía decirle a nadie sobre la herencia durante un año completo. Quería que viera quién me valoraba por mí misma y no por lo que podía darles. La implicación flotó entre nosotros, pesada e innegable. Nadie habló durante varios momentos largos. Finalmente, Michael rompió el silencio. Entonces, todo esto, comprar esta enorme casa, publicar esa foto, ¿fue alguna especie de prueba para castigarnos por el crucero? No, dije en voz baja. No fue una prueba ni un castigo. Fue una elección. Mi elección. Por primera vez, me elegí a mí misma. Me puse de pie, alisando mis pantalones de lino con manos firmes. Ahora, ¿alguno de ustedes quiere un té helado? Hace bastante calor hoy y han tenido un viaje largo, para lo que sospecho será una visita muy corta. La mirada de desconcierto colectivo en sus rostros fue respuesta suficiente. Habíamos alcanzado territorio desconocido en la dinámica familiar, y ninguno sabía cómo navegar estas nuevas aguas. Ni yo, si quería ser honesta. Pero por primera vez en décadas, no estaba ajustando mi rumbo para acomodar el viaje de todos los demás. Estaba trazando mi propio camino, y ellos podían encontrar la manera de seguirlo con respeto o quedarse mirando desde lejos. La elección, por una vez, sería completamente suya. Entonces, déjenme entender. Michael caminaba por la sala, su voz tensa por la frustración contenida. Durante todo un año, te sentaste sobre una fortuna, viviendo en ese departamento diminuto, aceptando nuestra ayuda con el supermercado y las cuentas. Nunca pedí su ayuda, interrumpí con calma. Ocasionalmente traían comida en sus visitas tempranas. Amanda pagó mi internet durante 3 meses después de decir que sería más fácil agruparlo con el suyo. Eso no es exactamente un apoyo financiero extenso. Nuestro incómodo reencuentro se trasladó al interior cuando quedó claro que esta conversación no sería breve. Serví el té helado prometido junto con fruta fresca que había comprado en el mercado local. Ninguno de ellos tocó nada. Ese no es el punto, mamá, dijo Amanda, inclinándose desde su lugar en el sofá nuevo. Mantenernos deliberadamente en la oscuridad sobre algo que afecta a toda la familia. Como exactamente me afecta a ustedes mi herencia,
Pregunté, genuinamente curiosa por su perspectiva. Bueno, es dinero familiar, tartamudeó. El tío Harold era tío de papá. Eso lo convierte en dinero familiar. Harold no estaba emparentado con ninguno de ustedes por sangre, apunté. Era mi tío por matrimonio y eligió dejarme su herencia a mí, no a la familia. A mí específicamente. Jason, que había estado sospechosamente callado mientras calculaba mentalmente cifras, finalmente habló. Beatrice, seguramente entiendes nuestra preocupación. Un ingreso repentino así requiere manejo cuidadoso, estrategias de inversión, planificación fiscal, protección de activos. Asuntos complejos, interrumpí, todos ellos tratados con asesores financieros calificados, los mismos en los que Harold confió durante décadas. Pero podríamos haber ayudado, exclamó Michael, levantando las manos con exasperación. Dios, mamá, yo soy analista financiero. Jason está en bienes raíces. Tenemos experiencia. Sí, la tienen, reconocí. ¿Y si les hubiera contado la herencia de inmediato, qué me habrían recomendado hacer con ella? Michael se quedó momentáneamente desconcertado por la pregunta directa. Bueno, obviamente un portafolio diversificado, algunas inversiones seguras, quizá una propiedad pequeña, definitivamente no todo invertido en un solo bien de lujo como esta casa. ¿Y alguna de sus recomendaciones habría priorizado lo que yo quería?, pregunté suavemente. ¿O se habrían enfocado en lo que tenía más sentido financiero para el futuro, quizás considerando cómo podría beneficiar eventualmente a sus hijos? Su silencio fue respuesta suficiente. Vanessa, que había estado alternando entre fotografiar mi sala furtivamente y enviar mensajes de texto, finalmente levantó la mirada. No entiendo por qué esto tiene que ser tan confrontativo. Esto debería ser emocionante. Solo estamos sorprendidos, nada más, dijo, sonriendo de manera ensayada, lista para la cámara. Piensen en las reuniones familiares que podríamos tener aquí, las vacaciones, los veranos. Este lugar es perfecto para recibir invitados. No compré esta casa para recibir invitados, dije. Entonces, ¿para qué la compraste?, preguntó Amanda, evidente frustración en su tono. Es absurdamente grande para una sola persona. Tomé un sorbo lento de mi té antes de responder, considerando cómo explicar algo que aún estaba descubriendo yo misma. La compré porque, por primera vez en mi vida adulta, podía elegir algo simplemente porque lo quería, dije finalmente. No porque fuera práctico, económico o conveniente para los demás, sino porque hablaba a mí. Eso parece egoísta, dijo Amanda, aunque tuvo la gracia de verse ligeramente avergonzada por sus propias palabras. Si acepté sencillamente. Es egoísta. Después de pasar 15 años cuidando a sus abuelos, sacrificando mi carrera, mi matrimonio y aparentemente mi lugar en la vida de mis hijos, decidí hacer algo completamente, descaradamente egoísta. Un silencio pesado siguió a mi declaración. Por el rabillo del ojo, noté que Jason revisaba su reloj de repente. Mira, dijo Michael, su tono cambiando a algo más conciliador. Todos estamos cansados por el viaje de emergencia. Las emociones están a flor de piel. Tal vez deberíamos continuar esta conversación mañana, después de que todos hayan descansado un poco. Suena razonable, acepté. Hay una posada encantadora en el pueblo, a solo 5 minutos. Seguro que pueden acomodarlos. 4 pares de ojos me miraron con distintos grados de asombro. ¿Quieres que nos quedemos en una posada?, exclamó Amanda incrédula. Mamá, esta casa debe tener, ¿qué? ¿6 recámaras? 7, en realidad, la corregí. Pero aún no están listas para recibir invitados. No he comprado ropa de cama ni toallas adicionales. Esto no era del todo cierto. La casa venía completamente amueblada, con suministros adecuados para huéspedes. Pero después de toda una vida de acomodarme automáticamente, de hacerme más pequeña para dar espacio a las necesidades y preferencias de los demás, no estaba dispuesta a ceder mi santuario tranquilo tan rápido. No puedes estar hablando en serio, bufó Michael. Volamos hasta aquí porque pensamos que estabas en problemas, y ahora nos mandas a un hotel. Una posada, corregí suavemente. Muy encantadora. Y le dije a Jason específicamente que no interrumpiera sus vacaciones. Esa fue su elección. Vanessa se levantó de golpe.
Esto es ridículo. Michael, vámonos. Claramente, tu madre quiere su espacio. La palabra espacio flotó en el aire como acusación, como si mi deseo por él fuera novedoso e injustificado. Está bien, dijo Amanda, recogiendo su bolso, con movimientos cargados de ira contenida. Nos quedaremos en la posada, pero esta conversación no termina aquí, mamá. Hay asuntos serios que necesitamos discutir. Los acompañé hasta la puerta, manteniendo una fachada tranquila a pesar de la turbulencia emocional bajo la superficie. Mientras se iban, Jason se quedó atrás, bajando la voz en un tono conspiratorio. Beatrice, mientras los demás se acomodan, quizá podríamos tener una conversación privada sobre la propiedad. Tengo algunos contactos que estarían muy interesados si alguna vez consideras vender, y podría asegurarme de que obtengas el mejor precio. No voy a vender, Jason interrumpí con firmeza. Ni ahora, ni nunca. Esta es mi casa. Su sonrisa se tensó. Bueno, nunca digas nunca. Bienes raíces es todo cuestión de tiempo. Adiós, Jason, dije, sosteniendo la puerta de manera intencionada. Nos vemos mañana. ¿Brunch a las 11? Después de que se fueron, la casa pareció exhalar conmigo, las habitaciones recuperando su pacífica amplitud. Caminé al porche, viendo cómo sus autos desaparecían por el largo camino de entrada. Parte de mí se sintió culpable por imponer este límite. La antigua Beatrice se habría apresurado a preparar habitaciones de invitados, se habría disculpado por las molestias, habría cocinado una cena elaborada mientras todos los demás se relajaban. La antigua Beatrice se habría empequeñecido para dar espacio a sus reacciones desmesuradas. Pero la mujer que estaba de pie en ese porche, viendo cómo el atardecer pintaba de oro el océano, estaba descubriendo que prefería tener espacio para estirarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. ¿Cómo salió la gran revelación? Le tecleé de vuelta, más o menos como esperaba. Se quedarán en la posada Sea Cliff esta noche, regresan mañana para discusiones serias. Su respuesta llegó rápido. ¿Recuerdas lo que hablamos? No les debes explicaciones ni acceso. Esta es tu herencia, no dinero familiar. Sonreí ante su protección. Patricia se había convertido en algo así como una amiga durante el último año, una de las pocas personas que entendía la complejidad de mi situación. Lo sé, le respondí. Por fin, estoy firme en mi posición. Me acomodé en el columpio del porche con una copa de vino, viendo aparecer las primeras estrellas sobre el océano oscurecido, y me di cuenta de algo sorprendente. A pesar de la confrontación, a pesar de la tensión que aún vendría, me sentía curiosamente en paz. Los límites que había trazado hoy podrían parecer pequeños para algunos: rechazar visitas inesperadas, mantener privacidad sobre mis finanzas, pero para mí representaban un cambio sísmico. Por primera vez en mi vida, había priorizado mi propio bienestar sobre las expectativas de los demás. Y aunque no había sido fácil, tampoco había sido tan imposible como siempre temí. La mujer que estaba convirtiéndome podía requerir adaptación, para mi familia, ciertamente, pero tal vez también para mí. Pero sentada allí, en el crepúsculo que se reunía, escuchando el sonido rítmico de las olas contra la orilla, me di cuenta de que ya me agradaba. Llegaron a las 10:45 de la mañana siguiente, 15 minutos antes de nuestro brunch programado. Un movimiento táctico que reconocí de inmediato. Amanda siempre había creído que llegar antes le daba ventaja en negociaciones, un pequeño juego de poder para desestabilizar a los demás. Yo estaba preparada. La mesa del patio ya estaba puesta con servilletas de lino, flores frescas y un ligero surtido de quiche, fruta y pasteles de la panadería local. Hacía café y tomaba una taza mientras leía el periódico cuando escuché sus autos en el camino de grava. Llegaron temprano, observé amablemente mientras subían los escalones del patio. El café está listo si alguien quiere. No había pasado desapercibido el atuendo coordinado. Amanda y Michael con ropa business casual, como si vinieran a una junta corporativa y no a un brunch familiar. Jason llevaba lo que reconocí como su conjunto cerrando trato. Vanessa había optado por un vestido veraniego, lista para fotos. Queríamos empezar temprano, dijo Michael, sacando una silla para Vanessa antes de sentarse. Hay mucho de qué hablar. Sí, vertí café para quienes indicaron querer una taza. Creí haberlo explicado bastante claro ayer.
Amanda sacó de su bolso un elegante portafolio de cuero. Mamá, hemos estado hablando y creemos que es importante establecer claridad sobre esta situación para beneficio de todos. Estoy escuchando, dije, pasando la canasta de pasteles a Jason, que tomó distraídamente un croissant mientras mantenía la vista fija en el portafolio de Amanda. Ella lo abrió, revelando documentos impresos ordenadamente y lo que parecían ser hojas de cálculo. Por supuesto, habían pasado la noche preparando presentaciones en lugar de reflexionar sobre nuestra relación. Primero comenzó con voz de junta directiva. Queremos reconocer que la herencia del tío Harold fue su decisión, y legalmente el dinero es tuyo para administrarlo. Qué generoso de su parte reconocer la ley, comenté con calma. Murmuré mientras daba un bocado de quiche. Amanda apretó los labios, pero continuó. Sin embargo, creemos que éticamente esto representa una herencia familiar. El tío Harold no tuvo hijos. Papá era su pariente consanguíneo más cercano, lo que significa que, por extensión, Michael y yo y nuestros hijos somos su línea familiar. Harold estaba relacionado con tu padre por matrimonio, no por sangre, corregí suavemente. Él era mi tío, no el suyo, y dejó sus deseos explícitamente claros. De cualquier manera, intervino Michael, creemos que tiene sentido abordar esto como un asunto familiar. Hemos redactado una propuesta sobre cómo la herencia podría estructurarse para beneficiar a todos, mientras aún te brinda la seguridad y comodidad que mereces. Jason asintió con ánimo. Es un beneficio mutuo, Beatrice. Mantienes el uso vitalicio de esta propiedad mientras nosotros establecemos fideicomisos para la educación de los nietos y reservamos capital para inversiones familiares. Tomé un sorbo de café, aprovechando el momento para ordenar mis pensamientos. ¿Puedo preguntar por qué asumen que yo no he hecho ya provisiones para mis nietos? La pregunta pareció tomarlos por sorpresa. ¿Lo has hecho?, preguntó Amanda, incapaz de ocultar su sorpresa. He establecido fideicomisos educativos para cada uno de los 5 nietos, confirmé. Estarán bien provistos. Eso es bueno, balbuceó Michael, claramente recalculando mentalmente. Pero hay otras consideraciones. Implicaciones fiscales, planificación patrimonial, estrategias de inversión a largo plazo. Todo eso ya ha sido atendido con el equipo financiero de Harold, interrumpí con suavidad. Han manejado estos activos durante décadas con excelentes rendimientos. Amanda pasó a otra página de su portafolio. Mamá, con todo respeto, no tienes sofisticación financiera. Fuiste profesora de piano. Estos asuntos requieren experiencia. La desestimación casual de mi inteligencia me molestó, pero mantuve la expresión neutral. Durante el último año me he educado sobre estrategias de inversión, códigos fiscales y planificación patrimonial. Pude haber enseñado piano, Amanda, pero no soy incapaz de aprender. Nadie dice que seas incapaz, intervino Jason con su sonrisa de vendedor. ¿Pero no preferirías disfrutar tu retiro en lugar de preocuparte por manejar un patrimonio complejo? Déjanos a nosotros con esa carga. Muy considerado, respondí, pero no considero que sea una carga. De hecho, descubro que tengo bastante habilidad para la gestión financiera. Los asesores de Harold han quedado bastante impresionados. Casi pude ver el cambio táctico en sus ojos, la realización de que apelar a mi supuesta incompetencia no funcionaba. Mamá Michael se inclinó, cambiando a un enfoque más emocional. Esto no se trata solo de dinero. Es sobre el legado familiar. La herencia del tío Harold debería beneficiar a las futuras generaciones de los Donovan. Seguramente eso es lo que él hubiera querido. Si eso fuera lo que hubiera querido, dije en voz baja, eso es lo que habría especificado en su testamento. En cambio, me dejó todo a mí, con una carta que explícitamente indicaba que debía usarlo para construir la vida que había sacrificado por otros. ¿Pero por qué el secreto?, demandó Amanda, dejando que la frustración atravesara su fachada profesional. ¿Por qué ocultarlo durante un año entero? Apoyé mi taza de café y miré directamente a mi hija. Harold quería que viera quién me valoraba por mí misma, no por lo que podía proporcionar. Creyó que un año de observación lo dejaría claro. La implicación flotaba en el aire, pesada e inevitable. No es justo, la voz de Amanda tembló. Hemos estado ocupados con nuestras vidas, nuestras carreras, nuestros hijos.
solo porque no podíamos visitarte tan seguido como te hubiera gustado. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes llamó solo para preguntar cómo estaba? Pregunté suavemente. No para pedir que cuidara a los niños, no para pedir dinero prestado, no para quejarse de sus parejas o empleos, solo para ver cómo estaba. El silencio se apoderó de la mesa. Eso pensé, continué después de un momento. Y está bien. Las personas se distancian. Los hijos construyen sus propias vidas. Lo entiendo. Pero por favor, no se sienten a mi mesa y pretendan que tienen derecho a mi herencia cuando no pudieron recordar mi cumpleaños durante 5 años consecutivos. Las fechas del crucero fueron coincidencia, protestó Michael, pero sus ojos se desviaron de los míos al hablar. 5 años de coincidencia, levanté una ceja. Probabilidades notables. Vanessa, que había permanecido inusualmente callada, habló de repente. Creo que nos estamos desviando. Obviamente hay sentimientos heridos que atender, pero ahora deberíamos enfocarnos en asuntos prácticos. Se volvió hacia mí con su sonrisa de influencer, la misma que usa para contenido patrocinado. Beatrice, estamos pensando en el interés de la familia, dijo Jason. Michael y Amanda tienen hijos que considerar. La universidad no se está volviendo más barata, y esta propiedad, ella hizo un gesto amplio hacia la vista al océano, es un activo importante que debería beneficiar a varias generaciones. Tienen razón en una cosa, respondí. La universidad no se está volviendo más barata. Por eso ya establecí esos fideicomisos educativos que mencioné. Cada nieto tendrá su colegiatura completamente cubierta en la institución que elija. Eso es muy generoso, concedió Jason, aunque su tono sugería que todavía calculaba qué más podría sacar de la situación. Es lo que Harold hubiera querido, dije simplemente. Él valoraba mucho la educación, pero esta casa no forma parte de esa disposición. Esta casa es mía y solo mía. Amanda cerró su portafolio con un golpe seco. ¿Entonces eso es todo? Tú te llevas todo y se supone que tenemos que aceptarlo. Sí, respondí con calma. Exactamente eso se supone que deben hacer, porque esto no se trata de recibir algo. Se trata de respetar los deseos de Harold y mi autonomía. Esto no es como tú, mamá, dijo Michael, con frustración evidente. Siempre has puesto a la familia primero. Siempre. He puesto a la familia primero durante décadas, lo corregí. Sacrifiqué mi carrera, mi matrimonio y mis sueños para cuidar de sus abuelos. Los apoyé a todos emocional y económicamente siempre que lo necesitaron. He puesto a todos los demás primero durante toda mi vida adulta. Miré alrededor de la mesa sus expresiones incómodas. Ahora, a mis 65 años, finalmente me estoy poniendo a mí primero. Y si eso les parece egoísta, tal vez necesiten reconsiderar su definición de la palabra. El silencio se apoderó de la mesa, roto solo por el sonido distante de las olas y el llamado de las gaviotas. Los argumentos cuidadosamente preparados se habían desmoronado ante la simple verdad. No tenían derecho a nada, y lo sabían. Jason fue el primero en recuperarse, cambiando de táctica con la adaptabilidad que lo había hecho exitoso en ventas. Bueno, Beatrice, ciertamente respetamos tu posición, y esta es una propiedad impresionante. Tal vez podríamos discutir arreglos de visitas, reuniones durante las fiestas, visitas de verano con los nietos. Me encantaría ver más a mis nietos, dije honestamente. Pero las visitas deberán planearse con anticipación y por invitación. Esta es mi casa, no un tiempo compartido de vacaciones. El mensaje era claro. La política de puertas abiertas de mi vida anterior, donde la familia podía aparecer sin avisar, alterar mi horario y esperar acomodación, había terminado. El brunch terminó poco después con promesas de hablar más tarde y abrazos incómodos que se sentían más obligatorios que afectuosos. Mientras se preparaban para irse, Amanda se quedó atrás mientras los demás se dirigían a sus autos. Mamá comenzó, su voz más suave que durante las negociaciones. ¿De verdad eres feliz aquí? ¿Sola en esta casa tan grande? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque era el primer indicio de preocupación genuina que alguno de ellos mostraba por mi bienestar, en lugar de por mis bienes. Estoy descubriendo lo que significa la felicidad para mí, respondí con sinceridad. Después de décadas definiéndome a través del servicio a los demás,
Estoy aprendiendo quién es Beatrice cuando se mantiene sola. Amanda asintió lentamente, un destello de algo parecido a comprensión cruzando su rostro. Supongo que nunca pensé realmente en lo que sacrificaste por la abuela y el abuelo, por todos nosotros. No asentí. No lo hicieron. Ella se estremeció ligeramente ante la verdad cruda, pero no discutió. Debería reunirme con Michael. Tenemos un vuelo de regreso esta tarde. Que tengan un buen viaje, dije, acompañándola hasta la puerta. Mientras veía sus autos desaparecer por el camino de entrada, sentí una mezcla curiosa de tristeza y alivio. La confrontación que temía había terminado, al menos por ahora. Había mantenido mi postura. Había sostenido mis límites. Y aunque no había reparado milagrosamente décadas de descuido y malentendidos, quizá había plantado semillas para un tipo diferente de relación, basada en respeto mutuo en lugar de expectativas y obligaciones. Si esas semillas crecerían, estaba por verse. Pero por primera vez estaba preparada para esperar y observar desde una posición de fuerza, no de necesidad. La casa se sintió particularmente tranquila después de que se fueron. No un silencio incómodo, sino una ausencia pacífica de tensión que permitía que surgieran los sonidos naturales, las olas rompiendo en la orilla, el viento a través de las ventanas abiertas. El ocasional llamado de aves costeras. Pasé la tarde recogiendo los restos del brunch y caminando por la propiedad, planeando mentalmente jardines que podría plantar en las próximas temporadas. No fue hasta la noche que finalmente revisé mi teléfono, junto con los mensajes predecibles de mis hijos. Necesitamos continuar esta conversación de Amanda. Llámame cuando hayas tenido tiempo de pensar. Mensaje de Michael. Recibí un mensaje inesperado de mi nieta de 14 años, Emma. Abuela, ¿es cierto que compraste una mansión frente al mar? Papá está súper enojado, pero suena increíble. ¿Puedo ir a verla alguna vez? Emma siempre había sido diferente del resto de la familia, más callada, observadora, con un amor por los libros y la música que me recordaba a mí misma a su edad. Mientras sus padres la empujaban hacia actividades para engrosar su currículum y relaciones sociales, Emma prefería los pasatiempos solitarios, leer, dibujar, tocar el piano que le había regalado para su 10º cumpleaños. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Sí, es cierto, y me encantaría que vinieras a visitarme. Quizá podríamos organizar algo para finales del verano. Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿De verdad? Eso sería increíble. Podría ayudarte a decorar y esas cosas. Papá dice que la casa es demasiado grande para una sola persona. Casi podía sentir el entusiasmo adolescente a través de la pantalla, tan distinto del análisis calculador de sus padres sobre mi propiedad. Es una casa grande, reconocí. Hay espacio de sobra para los invitados que realmente estén invitados. Una serie de emojis riendo apareció a continuación. ¡Wow, abuela! Papá dijo que estaba siendo rara y difícil, pero yo creo que está siendo genial. Me reí en voz alta, tanto por la opinión de Emma como por la imagen de Michael describiéndome como rara y difícil a sus hijos. Qué rápido se estaba transformando la narrativa. Lenguaje, jovencita, le escribí, aunque no pude evitar añadir un emoji guiñando un ojo. Pero gracias por el voto de confianza. Nuestro breve intercambio me levantó el ánimo, recordándome que los lazos familiares podían existir fuera de la red de obligaciones y herencias que había dominado las discusiones de ayer. Emma me veía como persona, no solo como un recurso o una responsabilidad. Quizá todavía había esperanza para relaciones genuinas. A la mañana siguiente, desperté con un sentido de propósito que no sentía desde hacía años. Después del desayuno en el porche, conduje al pueblo para explorar mi nueva comunidad adecuadamente. Seacliff era todo lo que un pueblo costero de Nueva Inglaterra debería ser, encantador sin ser pretencioso, histórico sin sentirse atrapado en el pasado. Tiendas locales alineaban la calle principal, desde una librería con rincones de lectura visibles desde la ventana hasta una panadería cuyos aromas me detuvieron en seco. Dentro de la panadería, me encontré conversando con la dueña, una mujer de mi edad llamada Grace, quien había heredado el negocio de sus padres y lo había expandido con los años. Debe ser la nueva propietaria de la antigua casa Whitaker, dijo mientras envolvía la pieza de pan sourdough que había elegido. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. Sí, lo soy, confirmé.
Beatrice Donovan. Bueno, Beatrice Donovan, bienvenida a Seacliff, añadió, agregando un pequeño paquete de galletas a mi compra. De la casa, un regalo de bienvenida. La sencilla amabilidad me tomó por sorpresa. Muy generoso, dije. Para nada movió la mano. Es agradable ver la casa Whittaker ocupada otra vez. Había estado vacía demasiado tiempo desde que murió el viejo. ¿Eres familia? No expliqué. Simplemente me enamoré de la propiedad. Asintió con aprobación, la mejor razón para comprar una casa, no por inversión ni estatus, sino por amor. Mientras continuaba explorando, descubrí un centro comunitario que ofrecía varias clases y actividades. Un volante en la ventana llamó mi atención. Se busca instructora de piano para programa infantil extracurricular. Informes en el interior. Antes de pensarlo demasiado, me encontré empujando la puerta e introduciéndome ante la directora del centro, una mujer de ojos cálidos llamada Diane, que se iluminó cuando mencioné mis 40 años de experiencia enseñando. Eres un verdadero regalo, declaró después de una breve conversación sobre mi trayectoria. Nuestra instructora anterior se mudó a Boston el mes pasado, y tenemos 15 estudiantes sin maestro. ¿Podrías considerar tomar algunos de ellos? El centro no puede pagar mucho, pero no necesito pago, interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con las palabras mientras las decía. De hecho, me gustaría hablar de algo más sustancial que solo unas cuantas clases. Cuando salí del centro una hora después, me había comprometido no solo a enseñar a los estudiantes existentes, sino también establecer un programa de becas para niños que no podían pagar clases. El fondo de la escuela de música de Harold finalmente cumpliría su propósito. No como lo había imaginado alguna vez, con mi propia instalación dedicada, sino a través de un programa comunitario existente con necesidades inmediatas. Se sentía bien, más que bien. Era como cumplir una promesa hecha hace mucho tiempo, tanto a Harold como a mí, yo más joven. Los días que siguieron adquirieron un ritmo agradable. Las mañanas comenzaban con café en el porche, observando el océano a través de la luz cambiante. Cada día exploraba distintas partes de la propiedad, tomando notas sobre mejoras que podría hacer. Visitaba el centro comunitario para organizar mi horario de clases, que empezaría en septiembre. Por las tardes, redescubrí el simple placer de tocar piano para mí misma, sin actuar para otros ni enseñar técnicas, solo disfrutando la música. Los antiguos dueños habían dejado un piano de cola Baldwin en la sala de sol, y después de afinarlo, me encontraba frente a él cada noche, repasando piezas que no tocaba desde hacía años. Fue durante una de esas sesiones nocturnas, mis dedos recorriendo un nocturno de Chopin mientras el sol poniente pintaba la habitación de dorado, que sonó mi teléfono con un número local desconocido. Señorita Donovan, le habla Paul Winters de la Fundación Comunitaria de Seacliff. El apellido me hizo detenerme. ¿Alguna relación con Harold Winters? Su sobrino, confirmó el hombre. Segundo sobrino, técnicamente. Entiendo que era cercana a mi tío abuelo. Lo era, respondí con cautela, preguntándome si algún otro familiar había aparecido para cuestionar la herencia. Llamo porque recibimos su donación para el programa de seguridad alimentaria infantil esta mañana. Es, bueno, extraordinariamente generosa. En la emoción de establecer la beca musical, casi había olvidado otro compromiso que había hecho. Una donación importante al programa de la fundación que proporcionaba comidas a niños locales en situación de inseguridad alimentaria. Harold siempre creyó en cuidar a la comunidad, expliqué, especialmente a los niños. Así es, dijo Paul, su voz cálida con el recuerdo. De hecho, por eso llamo. Nos gustaría invitarla a unirse a nuestra junta. Necesitamos personas con recursos y compasión genuina. Por lo que he visto, usted tiene ambas. La invitación fue inesperada, pero extrañamente adecuada. Otra manera de honrar el legado de Harold mientras establecía mi propio lugar en esta nueva comunidad. Sería un honor, le dije. Aunque debo advertirle que apenas me estoy instalando. Puede que tenga mucho que aprender sobre las necesidades locales. Las perspectivas frescas son valiosas, me aseguró Paul. Nuestra próxima reunión es el jueves por la noche. Nada formal. Nos reunimos en la panadería de Grace después de horas. ¿Podría acompañarnos? Después de terminar la llamada,
me senté frente al piano por largo tiempo sin tocar, viendo cómo el crepúsculo se asentaba sobre el jardín. En apenas unas semanas, mi existencia tranquila se había expandido de maneras que no podía haber anticipado. Tenía compromisos nuevamente, pero elegidos libremente. Tenía conexiones formándose, basadas en respeto mutuo y no en obligación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Amanda. Necesitamos hablar de las fiestas. La tradición familiar es importante. Dejé el teléfono a un lado sin responder. La familia era importante, sí, pero estaba aprendiendo que la familia podía definirse de muchas maneras. Y que las tradiciones, como todo en la vida, podían cambiar cuando dejaban de cumplir su propósito. El nocturno de Chopin continuó bajo mis dedos, flotando por las habitaciones de mi hogar como una bendición, como la promesa de lo que estaba por venir. Agosto se deslizó en septiembre con los sutiles cambios que Nueva Inglaterra hace también, mañanas ligeramente más frescas, una calidad distinta en la luz del sol, los primeros indicios de color en alguna hoja de arce. Me encontraba adaptándome a un ritmo que era a la vez novedoso y profundamente correcto, como si finalmente hubiera encontrado la vida que siempre estaba destinada a vivir. Mis estudiantes de piano en el centro comunitario tenían entre 7 y 16 años, cada uno con sus propios retos y alegrías. Algunos tenían talento natural que solo necesitaba guía ligera, otros luchaban con lo básico pero traían tal determinación que enseñarlo se convertía en un placer especial. Los más gratificantes eran los alumnos becados, niños que nunca habrían tenido acceso a clases de música sin el programa que había establecido. La Junta de la Fundación Comunitaria me recibió calurosamente, especialmente después de demostrar que quería contribuir más que solo con apoyo financiero. Mis sugerencias sobre ampliar el programa de seguridad alimentaria para incluir clases de cocina para familias fueron recibidas con entusiasmo y ayuda práctica para implementarlas. En los espacios entre estos nuevos compromisos, seguía haciendo que Seacliff fuera verdaderamente mío. Contraté artesanos locales para convertir la cabaña al borde de la propiedad en un estudio musical adecuado, con excelente acústica y espacio para un segundo piano. Trabajé con un paisajista para restaurar los jardines, manteniendo su carácter ligeramente salvaje mientras los hacía más accesibles. A lo largo de todo esto, mi familia mantenía una órbita extraña y distante, no ausente, pero tampoco completamente presente. Amanda llamaba semanalmente con conversaciones cuidadosamente casuales que inevitablemente regresaban a preguntas sobre bienes familiares y planificación patrimonial. Michael enviaba correos formales describiendo oportunidades de inversión que pensaba podrían interesarme. Jason reenviaba anuncios de propiedades de lujo, sugiriendo que tal vez quisiera diversificar mi portafolio inmobiliario. Solo Emma mantenía un contacto genuino, enviándome mensajes regularmente con novedades sobre la escuela, su práctica de piano y su campaña constante por convencer a sus padres de dejarla venir antes de las fiestas. Papá dice que todos iremos para Acción de Gracias, escribió a mediados de septiembre. Pero eso queda súper lejos. ¿No puedo ir solo un fin de semana? Sonreí ante su persistencia. Pregúntales a tus padres. Siempre eres bienvenida aquí, pero no voy a rodearme de ellos. Eso significa que no fue su respuesta inmediata. Todavía son raros con todo. No me sorprendió. El shock inicial por la revelación de mi herencia se había asentado en un resentimiento latente por parte de mis hijos. No era abiertamente hostil. Pero sí una sensación palpable de que de algún modo los había traicionado al reclamar independencia. Nuestras interacciones seguían siendo cordiales, pero con un trasfondo de tensión no resuelta. Una mañana fresca de sábado a finales de septiembre, estaba en el estudio de música revisando planes de clase cuando escuché un coche subiendo por el camino. No esperaba visitas, aunque Grace, de la panadería, a veces traía golosinas extras, así que no le di importancia mientras me dirigía a la casa principal. El Mercedes plateado estacionado frente a mi porche definitivamente no era el práctico Subaru de Grace. Richard, mi ex esposo de 13 años, examinaba los arbustos de hortensias con el mismo ojo crítico que antes aplicaba a la limpieza de la casa. A sus 68 años, seguía siendo apuesto de esa manera corporativa pulida, cabello plateado perfectamente cortado, ropa casual que probablemente costaba más que la formal de la mayoría. Postura confiada de un hombre acostumbrado a dominar cualquier sala. Beatrice me saludó al subir al porche. Propiedad magnífica la que tienes aquí. Richard, respondí,
sin moverme a abrazarlo ni invitarlo a entrar. Esto es inesperado. Tuvo la gracia de verse ligeramente avergonzado. Probablemente debería haber llamado antes. Sí, deberías, contesté con suavidad. ¿Qué te trae por Seacliff? ¿Acaso un hombre no puede visitar a su exesposa sin agenda? Intentó una sonrisa encantadora que antes habría derretido mis defensas. Nunca has hecho nada sin agenda en los 40 años que te conozco, observé. Así que no creo que puedas. Se rió, un sonido genuino que me recordó brevemente nuestros primeros años juntos, antes de que la ambición y el estatus se convirtieran en sus principales preocupaciones. Aprecio siempre eso de ti, Richard, susurré. Es un día hermoso y tengo planes de clase que cumplir. ¿Por qué estás aquí? Señaló el columpio del porche. ¿Podríamos sentarnos? Ha sido un largo viaje desde Boston. Dudé, luego asentí, acomodándome en un extremo del columpio mientras él tomaba el otro. La distancia cortés entre nosotros decía mucho sobre nuestra relación. Antes parejas íntimas, ahora conocidos cuidadosos, unidos solo por la historia compartida y los hijos adultos. Amanda y Michael están preocupados por ti, empezó. ¿Lo están? Qué conmovedor, mantuve un tono neutral. Preocupados lo suficiente para enviar a su padre a revisarme en lugar de ir ellos mismos. Te están dando espacio, dijo diplomáticamente. Pensaron que podría ser más receptiva conmigo, ya que no estoy directamente involucrado en la situación de la herencia. No directamente involucrado, repetí, solo sirviendo como su emisario. Richard tuvo la decencia de verse incómodo. Beatrice, están preocupados. Este comportamiento, comprar una casa enorme, excluirlos de decisiones financieras que podrían afectar el futuro de sus hijos. No es propio de ti. Es la segunda vez que escucho esa frase últimamente, musité. No es propio de ti. Interesante cómo la gente cree conocerte por quien les permitiste que fueras. Dejando de lado mis reflexiones filosóficas, continuó. Hay asuntos prácticos que considerar. Los niños se sienten sorprendidos. Creían que la herencia de tu tío beneficiaría naturalmente a toda la familia. ¿Por qué creerían eso?, pregunté genuinamente. Harold no estaba relacionado con ellos. Apenas los conocía. Las pocas veces que vinieron mientras yo lo cuidaba, dejaron claro que lo encontraban aburrido y su casa deprimente. Richard se movió incómodo. Puede ser cierto, pero... Si es cierto, interrumpí. Así como es cierto que olvidaron mi cumpleaños 5 años consecutivos, así como es cierto que ninguno de los dos se molestó en revisarme regularmente después de que murieron mis padres. A pesar de saber lo agotador que fueron esos años de cuidados. Miré el océano, reuniendo mis pensamientos. No los estoy castigando, Richard. Simplemente ya no organizo mi vida en torno a su conveniencia y expectativas. Te extrañan, dijo él, en su manera callada. ¿De verdad los extrañan? Volteé para mirarlo. ¿O extrañan lo que yo representaba? Apoyo incondicional, respaldo económico, cuidado gratuito de los niños, la comodidad de saber que mamá siempre estaría ahí cuando se necesitara y, convenientemente, invisible cuando no. Richard guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado, de diplomático a algo más genuino. No fui un buen esposo para ti, Beatrice. La inesperada confesión me tomó por sorpresa. No lo fuiste, dije. Me fui cuando más necesitabas apoyo, continuó. Resentía a tus padres por necesitar cuidados y a ti por darlos. Fui egoísta. Si acepté simplemente. Lo fuiste. Sus labios esbozaron una media sonrisa. La mayoría de las exesposas habrían ofrecido algún gesto de protesta reconfortante en este punto. No soy la mayoría de las exesposas, respondí. Y ambos sabemos que es cierto. Querías la vida que habías planeado, trayectoria ejecutiva, membresías en clubes, casas de vacaciones. Las enfermedades de mis padres arruinaron ese plan. Así que encontraste a alguien que pudiera acomodar mejor tus ambiciones. Cynthia y yo nos divorciamos el año pasado, dijo abruptamente. ¿Te lo dijeron los niños? No lo hicieron. Me sorprendió tanto la noticia como el hecho de que ni Amanda ni Michael la hubieran mencionado.
Lamento escuchar eso. Él desechó mi simpatía con un gesto. Fue amigable. Simplemente queríamos cosas diferentes al final. No pude evitar notar la ironía. Igual que nosotros. No exactamente igual que nosotros, dijo en voz baja. Cynthia y yo nos distanciamos. Tú y yo, me fui. Hay una diferencia. El simple reconocimiento de responsabilidad, algo que nunca había ofrecido durante nuestro divorcio ni los años posteriores, se asentó entre nosotros como un regalo inesperado. No uno que cambiara algo, pero que aún así podía apreciar. Gracias por decir eso, dije finalmente. Asintió y luego miró su reloj. Debo irme. Tengo una cena en Boston. Por supuesto. Me levanté, aliviada de que la conversación terminara antes de desviarse hacia terrenos más complicados. Mientras caminábamos hacia su coche, Richard se detuvo. Para lo que vale, Beatrice, este lugar te queda perfecto. Pareces en paz. Lo estoy, confirmé. Más de lo que he estado en décadas. Bien. Abrió la puerta del coche, luego vaciló. Los niños aún vendrán para Acción de Gracias. Lo han mencionado de pasada, reconocí. Nada definitivo. Vendrán, dijo con certeza. Necesitan ver por sí mismos que estás bien. Que este cambio es real. Mientras su coche desaparecía por el camino, me encontré reflexionando sobre sus palabras. ¿Era eso de lo que se trataba? Debajo de las preocupaciones por la herencia y el sentido de derecho herido, mis hijos estaban, a su manera, preocupados por mí, intentando reconciliar a la madre complaciente que conocieron con esta mujer que ahora establecía límites. Quizá. O quizá Richard simplemente hacía lo que siempre había hecho, suavizar verdades difíciles con narrativas confortantes. De cualquier manera, no cambiaban nada sobre mi camino. Si mi familia quería ser parte de mi nueva vida, tendría que aceptarla tal como era. No como una desviación incómoda a corregir, sino como la expresión auténtica de quien finalmente me estaba permitiendo ser. Regresé al estudio de música, a mis planes de clase y a la satisfacción del trabajo que había elegido libremente. La puerta de Acción de Gracias permanecía cerrada ante mí, pero cruzaría ese umbral cuando llegara el momento, firme en mi propia verdad. Octubre pintóse a Cliffe con colores ardientes, transformando mi propiedad en un lienzo de ocres, dorados y carmesí profundo. Pasaba horas recorriendo los jardines, recogiendo hojas particularmente bellas que prensaba entre las páginas de libros pesados, un hábito de infancia redescubierto en mi nueva libertad. Mis días adquirieron un ritmo satisfactorio. Las tardes de lunes, miércoles y viernes estaban dedicadas a clases de piano en el centro comunitario. Los martes por la noche, asistía a las reuniones de la Junta de la Fundación, donde me había convertido en una voz activa para desarrollar nuevos programas. El resto del tiempo lo llenaba con mis propios intereses, tocar piano, leer libros que había postergado durante años, explorar mi nueva comunidad y cultivar amistades con vecinos y comerciantes locales. Comencé a organizar pequeñas reuniones, nada elaborado, solo cenas sencillas para personas con las que disfrutaba estar. Grace, de la panadería, se convirtió en visitante habitual, junto con Diana del centro comunitario y Paul de la fundación. Todos de edad similar, con experiencias de vida ricas detrás de nosotros, encontrando un nuevo propósito en esta etapa de nuestras vidas. Nunca te habría imaginado como anfitriona natural, comentó Grace una noche mientras nos sentábamos en el porche después de cenar, envueltas en ligeras mantas contra el frío otoñal. Viendo la luz de la luna reflejada en el agua. Parecías tan reservada cuando llegaste. No lo era, admití. Organizar eventos era algo que hacía por obligación, no por placer. Vacaciones familiares, cenas de negocios de mi esposo, eventos donde se esperaba que creara el escenario perfecto para el disfrute de todos los demás. ¿Y ahora?, preguntó Paul, girando el último sorbo de vino en su copa. Consideré la pregunta. Ahora invito a quienes quiero ver, sirvo comida que disfruto preparar y creo una atmósfera que se siente genuina. Es un mundo de diferencia. A medida que se acercaba Halloween, los mensajes de Emma se volvían cada vez más frustrados. Papá dice, definitivamente iremos para Acción de Gracias, pero ni siquiera considera dejarme visitar antes, tan injusto. Sentí simpatía por su impaciencia,
pero respeté los límites de mi hijo. Por muy tensa que fuera nuestra relación, socavar su autoridad parental solo habría dañado las cosas aún más. En lugar de eso, canalicé mi energía de abuela en enviarle a Emma un paquete de cuidado con galletas caseras, partituras de una pieza que le costaba trabajo y una pequeña acuarela que había pintado de la vista desde lo que sería su habitación de huéspedes. OMG, abuela, ¿tú también pintas? Llegó su respuesta, llena de entusiasmo. Está hermoso. ¿Me enseñarías cuando vaya de visita? Su entusiasmo me calentó el corazón, un punto de luz en medio de la dinámica familiar más complicada que se cosía bajo la superficie. Las llamadas semanales de Amanda se centraban cada vez más en los planes de acción de gracias, cuántas habitaciones estaban listas, qué menú estaba considerando y si me sentiría cómoda con que se quedaran todo el fin de semana. En realidad dije durante una de esas conversaciones, he decidido organizar la cena de acción de gracias en Seaglass este año, pero solo como evento de día, no para quedarse a dormir. El silencio del otro lado del teléfono lo dijo todo. Siempre hemos hecho todo el fin de semana, finalmente dijo Amanda, con tono cuidadosamente controlado. Es tradición. Las tradiciones pueden evolucionar, respondí con calma. Estoy feliz de recibirlos para una bonita cena de acción de gracias, pero todavía no estoy lista para tener huéspedes en casa. No era completamente cierto. Si había preparado varias habitaciones de invitados, incluida la que le había prometido a Emma. Pero, tras reflexionar, decidí que lanzarnos directamente a una estancia familiar extendida sería demasiado pronto. Mejor empezar con un solo día juntos antes de intentar una visita más larga. ¿Esto tiene que ver con las discusiones sobre la herencia?, preguntó Amanda, con un matiz de tensión en su voz. ¿Nos estás castigando? Para nada, le aseguré. Simplemente estoy estableciendo lo que funciona para mí en mi nuevo hogar. Pueden reservar habitaciones en el Seclife Inn si quieren hacer un fin de semana de esto. Es muy bonito y está a solo 5 minutos. El suspiro de Amanda cargaba a años de expectativas frustradas. Está bien, avisaré a todos. Pero mamá, en algún momento necesitamos superar esto. Lo que sea que esto sea, somos familia. Sí, lo somos, acepté. Y parte de ser una familia sana es respetar los límites de cada uno. A medida que octubre cedía paso a noviembre, me encontré esperando con verdadera ilusión el Día de Acción de Gracias. No con la ansiedad de años anteriores, cuando me agotaba creando celebraciones perfectas que nadie apreciaba por completo, sino con la tranquila anticipación de compartir mi nuevo hogar y mi vida con mi familia bajo mis propios términos. Decidí combinar tradición e innovación para la comida. El pavo, el relleno y la salsa de arándanos irían acompañados de platillos que reflejaran mi nueva vida costera. Una sopa de mariscos para empezar, verduras locales cocinadas de manera sencilla para resaltar su frescura, y panes artesanales de la panadería de Grace. La semana antes de Acción de Gracias, mientras finalizaba mi lista de compras, recibí una llamada inesperada de Vanessa. Beatrice comenzó sin preámbulos, quería hablar sobre las fotos de Acción de Gracias. Fotos, repetí, insegura de a qué se refería. Sí, para mis redes sociales, explicó, como si eso debiera ser obvio. Tu casa es absolutamente impresionante y una reunión familiar ahí es contenido perfecto. Pensé que podríamos hacer un montaje de mesa antes de que llegue la familia y luego algunas fotos casuales durante la cena. Lo siento, Vanessa, interrumpí con suavidad. No permitiré fotografía para redes sociales durante Acción de Gracias. Que, su sorpresa parecía genuina. Pero es una oportunidad enorme. A mis seguidores les encantaría ver una fiesta familiar auténtica en un lugar tan hermoso. Podría mejorar mucho mis métricas de contenido. Entiendo que eso es importante para tu trabajo, reconocí, pero Acción de Gracias en mi casa no es una oportunidad profesional. Es una reunión familiar privada, y esto no es negociable, dije con firmeza. Claro que pueden tomar fotos personales para el álbum familiar, pero nada para consumo público. Tras un momento de silencio atónito, recuperó la compostura. Michael dice, has cambiado desde la herencia. Supongo que tenía razón. Diferente no siempre es malo, Vanessa, observé. A veces es simplemente honesto. Cuando llegó el Día de Acción de Gracias, desperté antes del amanecer,
No por la ansiedad que caracterizaba las fiestas pasadas, sino por una quieta emoción. Preparé café y lo llevé al porche, viendo salir el sol sobre el Atlántico en un espectacular despliegue de rosas y dorados. Gracias, Harold, susurré al cielo iluminado. Por todo. La cocina se llenó poco a poco de aromas deliciosos mientras seguía mi cronograma cuidadosamente planeado. Para el mediodía, todo estaba listo o en un punto en que podía completarse fácilmente tras la llegada de la familia. La mesa del comedor estaba puesta de manera simple pero elegante, con manteles, cubiertos de plata y centros de mesa de follaje otoñal y velas. Una chimenea crepitaba en la sala y la música clásica sonaba suavemente por toda la casa. Cuando sonó el timbre a las 2, respiré hondo y alicé mi vestido nuevo, un profundo verde azulado que resaltaba mi cabello plateado y hacía brillar el verde de mis ojos. No más atuendos beige de vacaciones diseñados para pasar desapercibidos. Esta era mi casa, y yo me destacaría en ella. Primero llegaron Michael y su familia, Vanessa luciendo un poco hosca pero impecable. Sus 3 hijos, educados pero reservados, claramente preparados para la visita. Emma rompió el protocolo inmediatamente, corriendo a abrazarme fuertemente. Abuela, tu casa es increíble. ¿Puedo ver mi habitación? ¿De verdad pintaste esa vista del océano desde ahí? ¿Es un piano de verdad en la sala de sol? ¿Puedo tocarlo? Su entusiasmo sin aliento me arrancó risas genuinas por primera vez ese día. Sí a todo dije, pero primero vamos a acomodar a todos. Amanda y Jason llegaron momentos después con sus 2 adolescentes, completando nuestra reunión. Mientras los recibía, observé la evaluación apenas disimulada en sus miradas, los cálculos mentales del valor de la propiedad, el examen secreto de muebles y arte. La comparación silenciosa de mi nueva vida con sus expectativas. Bienvenidos a Sea Glass, dije simplemente. Me alegra mucho que estén aquí hoy. Y a pesar de las corrientes subyacentes complicadas, a pesar de los ajustes aún por navegar, lo decía con sinceridad. Eran mi familia, imperfecta, a veces egoísta, a menudo frustrante, pero conectada conmigo por lazos de amor e historia que no podían romperse fácilmente. Mientras nos dirigíamos a la sala para los aperitivos antes de la cena, atrapé la mirada de Emma. Me dio un leve pulgar arriba y susurró con los labios. Tú puedes, abuela. Desde el lugar más inesperado, ese pequeño voto de confianza me dio firmeza para lo que el día pudiera traer. Sí, podía con esto. No solo con la fiesta, sino con esta nueva vida que estaba creando, una elección consciente a la vez. Antes de empezar la cena anuncié mientras todos se acomodaban alrededor de la mesa, me gustaría introducir una nueva tradición. Puse un cuenco de cristal en el centro de la mesa junto a una pequeña pila de tarjetas y bolígrafos. A lo largo de mi vida, a menudo me había centrado en lo que faltaba en lugar de lo que estaba presente. Este año, practicaré gratitud activa. Michael y Amanda intercambiaron miradas, claramente inseguros de hacia dónde iba esto. Sus parejas mantenían expresiones educadas pero distantes, mientras los nietos mostraban distintos grados de interés. Desde la atención ansiosa de Emma hasta el poco disimulado gesto de fastidio de su primo de 16 años, Jaque. Me gustaría que cada uno de nosotros escribiera algo por lo que realmente esté agradecido, dije, sin dejarme intimidar por sus reacciones. No las respuestas obvias, sino algo específico y significativo. Lo pondremos en este cuenco, y después de la cena los leeremos en voz alta de manera anónima. Así que sean sinceros. Eso es tan de Pinterest, abuela, murmuró Jaque, aunque lo suficientemente alto para que todos escucharan. Quizás sí reconocí con una sonrisa, pero he descubierto que la gratitud consciente cambia mi perspectiva. Pensé que podríamos intentarlo juntos. Para mi sorpresa, fue Jason quien habló apoyando la idea. Me parece excelente, Beatrice. Hacemos algo similar en los retiros de nuestra empresa. Ayuda a fortalecer la cohesión del equipo. Solo Jason podía enmarcar la unión familiar en términos corporativos, pero aún así aprecié su apoyo. Distribuí las tarjetas y los bolígrafos, y luego me ocupé de llevar el primer plato a la mesa mientras todos escribían. La sopa de mariscos fue recibida con murmullos de aprobación, desplazando temporalmente la incomodidad del ejercicio de gratitud. Para cuando pasamos al plato principal, el cuenco de cristal ya contenía tarjetas dobladas de todos,
y la conversación había cambiado a temas más seguros, actividades escolares de los niños, noticias generales. Chismes inofensivos sobre conocidos en común. La tradicional cena de Acción de Gracias se realzó con la espectacular vista al océano desde las ventanas del comedor. La luz de la tarde convertía el Atlántico en un oro fundido. Incluso Vanessa, todavía decepcionada por la prohibición de las redes sociales, no pudo evitar comentar sobre el impresionante paisaje. Dije. La luz aquí es extraordinaria, dijo, olvidando por un momento su postura estudiada. Nunca había visto algo así. Cambia constantemente. Eso es lo que más me gusta, le respondí. La misma vista nunca se ve exactamente igual dos veces. ¿Has pintado algo más, mamá?, preguntó Amanda, sorprendiéndome con la pregunta personal. Michael mencionó que papá dijo que habías retomado la pintura. Así que Richard había compartido detalles de nuestra conversación. Interesante. Solo pequeñas acuarelas, respondí. Nada serio, pero lo disfruto. La abuela me mandó una de la vista desde arriba, intervino Emma. Está muy bien. No sabía que pintabas, dijo Amanda, con un toque de acusación en su tono. Probablemente hay muchas cosas que no sabemos unos de otros, contesté con calma. Por eso quería que estuviéramos juntos hoy, para reconectarnos como las personas que somos ahora, no solo como los roles que hemos interpretado para los demás. Siguió un silencio reflexivo, roto por Michael alzando su copa de vino. Por la reconexión, dijo, y por los nuevos comienzos. El brindis se sintió como una pequeña rama de olivo, que acepté con gratitud. Mientras se servían calabazas, pasteles de maíz y la contribución de Grace, una tarta de manzana y arándano que rápidamente se robó la atención, la conversación fluyó con más naturalidad que durante todo el día. Los niños, inquietos después de la larga comida, fueron excusados para explorar la casa, con instrucciones estrictas sobre respetar espacios privados y objetos frágiles. Irá directo al piano, predijo Michael mientras los más jóvenes se retiraban. Eso espero, respondí. Emma ha estado practicando una pieza que quiere tocar para todos. Con los niños fuera, la conversación entre adultos inevitablemente volvió a temas más complicados. Entonces, mamá, comenzó Amanda, con un tono cuidadosamente casual. ¿Has pensado más en nuestra discusión sobre los bienes familiares? Jason le lanzó una mirada de advertencia que no pasó desapercibida. Claramente habían planeado de antemano cuándo y cómo sacar el tema. Sí, dije con calma, y mi posición sigue siendo la misma. La herencia es mía para administrar. He establecido fideicomisos educativos para los 5 nietos. Más allá de eso, me estoy enfocando en usar estos recursos de maneras que den significado a mi vida y beneficien a la comunidad. ¿Qué comunidad?, preguntó Michael, incapaz de ocultar el filo en su voz. Apenas llevas 5 minutos aquí. Nosotros somos tu verdadera comunidad, tu familia. La comunidad puede tomar muchas formas, respondí. He creado un programa de becas de música en el centro local. Estoy colaborando con la Fundación Comunitaria en iniciativas de seguridad alimentaria. Estoy construyendo conexiones con vecinos y negocios locales. Eso es muy filantrópico, dijo Amanda. Pero, ¿aún crees que tienes algún derecho sobre estos fondos?, terminé por ella. La franqueza de mi declaración creó un momento de silencio incómodo. No es exactamente un derecho, intervino Jason con suavidad, más bien un interés familiar en la gestión de la riqueza generacional. No pude evitar sonreír ante el eufemismo. Tu transparencia es al menos refrescante, comenté. Antes de que la conversación se calentara más, se escuchó música de piano desde el solarium. Emma tocando el nocturno de Chopin que había estado ayudándola a practicar en nuestras lecciones a distancia. La simple belleza de la pieza creó una pausa natural en nuestra discusión. Es bastante buena, observó Vanessa, genuinamente impresionada. Practica con diligencia, acepté. Y tiene sensibilidad natural para el contenido emocional de la música, no solo para los elementos técnicos. La expresión de Michael se suavizó al escuchar a su hija tocar. Eso lo heredó de ti, mamá. Recuerdo que tocabas esa misma pieza cuando éramos niños. El inesperado reconocimiento me conmovió. Me recuerda a mí misma a esa edad, admití, antes de dejar de lado el estudio serio de la música para enfocarme en enseñar. ¿Por qué lo dejaste?, preguntó Amanda, con genuina curiosidad.
Papá siempre decía que tenías talento de nivel de concierto. La pregunta me sorprendió, no por ser especialmente profunda, sino porque mostraba interés en mi historia, algo que mis hijos rara vez demostraban. La vida intervino, dije con sencillez. Matrimonio, hijos, las enfermedades de tus abuelos, los sueños cambiaron. Pero ahora estás enseñando de nuevo, notó Michael. En el centro comunitario. Asentí, complacida de que recordara ese detalle de nuestras conversaciones limitadas. Solo a tiempo parcial, pero sí, es profundamente satisfactorio, especialmente trabajar con niños que de otra manera no tendrían acceso a educación musical. La música de piano cesó, y Emma llamó desde el solarium. ¿Ya es hora del cuenco de gratitud? Los adultos intercambiaron miradas, un silencioso reconocimiento de que nuestras discusiones más complicadas tendrían que esperar. Sí, respondí. Traigan a todos a la sala. Nos reunimos alrededor de la chimenea, los niños más pequeños extendidos en la alfombra gruesa mientras los adultos y adolescentes se acomodaban en los sofás y sillas. El cuenco de cristal estaba sobre la mesa de centro, conteniendo nuestros pensamientos anónimos sobre la gratitud. ¿Quién quiere empezar?, pregunté, ofreciendo el cuenco a Emma, que estaba más cerca de mí. Ella tomó una tarjeta con entusiasmo y leyó. Estoy agradecida por las segundas oportunidades y la sabiduría para reconocerlas cuando aparecen. Es hermoso. ¿De quién es? Son anónimas, ¿recuerdas?, le recordé suavemente. Uno por uno, tomamos turnos para sacar y leer las tarjetas. Algunas eran predeciblemente genéricas, familia, salud. Otras, sorprendentemente específicas. Jaque leyó una que decía: estoy agradecido por la vista al océano que me recuerda lo pequeños que son realmente mis problemas. Michael sacó otra. Estoy agradecido por la música de Emma que trae belleza a nuestras vidas ocupadas. La expresión de Amanda cambió notablemente al leer. Estoy agradecida por los límites que me enseñan lo que realmente importa, lanzando una mirada especulativa hacia mí. Cuando llegó mi turno, tomé una tarjeta que me hizo pausar antes de leerla en voz alta. Estoy agradecida por el valor de mi abuela para finalmente vivir su propia vida, incluso cuando resulta incómodo para el resto de nosotros. Las mejillas de Emma se sonrojaron, confirmando lo que ya sospechaba sobre la autora de la tarjeta. Alcancé su mano para apretarla suavemente, un silencioso agradecimiento por su apoyo perceptivo. La última tarjeta, leída por Jason, decía simplemente: estoy agradecido por esta casa y lo que representa. No por lujo o estatus, sino por la libertad de elegir el propio camino sin importar la edad. Mientras nos sentábamos en la tranquila estela de este ejercicio, la luz del fuego proyectando cálidas sombras en nuestros rostros, percibí un cambio sutil en la atmósfera de la habitación. El cuenco de gratitud no había resuelto mágicamente nuestras diferencias ni curado décadas de desalineación. Pero había creado un momento de reflexión genuina, una breve ventana donde nos vimos no solo como los roles que ocupamos en la vida del otro, sino como individuos con perspectivas, necesidades y agradecimientos propios. Gracias a todos por acompañarme en esta nueva tradición, dije suavemente. Significa más de lo que saben. Michael me cruzó la mirada, pensativo. Gracias por recibirnos, mamá. Por compartir tu nuevo hogar y tu nuevo yo con nosotros. Es un cambio, pero creo, dudó un instante y continuó. Creo que puede ser bueno para todos. No era una resolución completa ni una reconciliación perfecta. Pero, como rama de olivo, se sentía como un inicio prometedor. Diciembre llegó con la belleza cristalina particular de los inviernos en la costa de Nueva Inglaterra. Días brillantes y claros, donde el océano parecía extenderse infinitamente bajo vastos cielos azules, intercalados con tormentas dramáticas que hacían chocar las olas contra la orilla en magníficas muestras del poder de la naturaleza. Acción de Gracias había marcado un punto de inflexión sutil pero significativo en mi relación con mi familia. Los cambios eran pequeños, pero notables. Las llamadas semanales de Amanda ahora incluían preguntas genuinas sobre mis actividades más allá de simples comprobaciones de bienestar. Michael enviaba artículos sobre iniciativas de educación musical en lugar de oportunidades de inversión. Incluso Vanessa había cambiado su enfoque, preguntando si podría fotografiar los jardines en primavera. Solo para el álbum familiar, prometió.
Lo más significativo fue el fortalecimiento de mi vínculo con Emma, a quien finalmente se le permitió visitar un fin de semana a principios de diciembre. Papá dice que es mi regalo anticipado de Navidad, me escribió, su emoción palpable incluso a través de la pantalla. 3 días completos solo nosotras. Pasé la semana previa a su llegada preparando la habitación prometida para huéspedes, agregando detalles pensados que sabía que apreciaría, un pequeño escritorio junto a la ventana con vista al océano. Una biblioteca llena de títulos que yo había amado a su edad. Un asiento junto a la ventana, cómodo, perfecto para leer o soñar despierta. Cuando Michael la dejó el viernes por la tarde, me sorprendió el cambio en su actitud. Había desaparecido la evaluación calculadora de mi propiedad. En su lugar, mostraba un interés genuino por mi proceso de adaptación. El lugar se ve incluso mejor que en Acción de Gracias, observó mientras ayudaba a cargar las maletas de Emma. Realmente lo has hecho tuyo. Estoy en eso, asentí. Es un proceso. Papá, ¿puedo enseñarte mi cuarto antes de que te vayas?, preguntó Emma, prácticamente brincando de emoción. La abuela me mandó fotos, pero quiero que lo veas en persona. Michael se dejó arrastrar escaleras arriba, mientras los exclamativos de alegría de Emma se escuchaban por el pasillo. Cuando regresaron, me sorprendió ver algo parecido a emoción en la expresión usualmente compuesta de mi hijo. Ese cuarto, dijo en voz baja, mientras Emma exploraba el solarium. Es exactamente como ella lo habría diseñado para sí misma, si hubiera podido. ¿Cómo lo supiste? Presto atención, respondí con sencillez. Asintió. Un destello de algo cruzó su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Arrepentimiento? Debería irme. El tráfico de regreso a Boston estará terrible. Vaciló un instante, luego agregó. Gracias por hacer esto por ella. Necesita influencias distintas en su vida, no solo su madre y yo. Fue quizá la declaración más consciente de sí mismo que había escuchado de mi hijo. Un reconocimiento de que su crianza, aunque bien intencionada, quizá no le proveía todo lo que su hija necesitaba. Es una joven extraordinaria, le dije. Tú y Vanessa lo han hecho muy bien con ella. Su sonrisa fue genuina, aunque un poco rústica. Cada día es más su propia persona. Me recuerda a alguien más que conozco. Después de que se fue, Emma y yo nos instalamos en un ritmo cómodo que se sentía a la vez nuevo y familiar, como el redescubrimiento de una conexión natural que había estado oculta pero nunca completamente perdida. Horneamos galletas navideñas usando las recetas de mi madre. Practicamos duetos de piano en el solarium. Caminamos por la playa invernal recogiendo conchas y sea glass, nuestras conversaciones fluyendo con facilidad entre sus experiencias escolares. Mis nuevas actividades en la comunidad y las actividades creativas que ambas disfrutábamos. El sábado por la noche, mientras nos sentábamos junto al fuego con tazas de chocolate caliente, Emma abordó un tema que claramente la había estado preocupando. Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, respondí, curiosa sobre qué consideraba personal una chica de 14 años. ¿Por qué esperaste tanto? Se acomodó con las piernas recogidas bajo ella en el sofá, con expresión sincera. Para defenderte, me refiero, con papá, la tía Amanda, con todos nosotros. La franqueza de su pregunta me tomó por sorpresa. Tomé un momento para considerar mi respuesta, queriendo ser honesta sin cargarla con complejidades familiares más allá de su edad. Creo que creía que el autosacrificio era lo mismo que el amor, dije finalmente. Que poner las necesidades de los demás antes que las mías era lo que hacían las buenas madres, las buenas hijas, las buenas personas. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que el verdadero amor por los demás y por ti misma requiere equilibrio. Asintió pensativa. Papá dice que has cambiado, pero no creo que sea cierto. Creo que tal vez siempre has sido así por dentro, pero nadie prestaba atención. Su percepción, tan clara y sin estar cargada por racionalizaciones adultas, me dejó momentáneamente sin palabras. Eso es notablemente perspicaz, logré decir finalmente. Ella se encogió de hombros, de repente consciente de sí misma. Observo a la gente y escucho incluso cuando los adultos creen que no lo hago. Una habilidad valiosa, observé. Te servirá mucho en la vida. ¿Por eso el tío Harold te dejó su dinero?, preguntó. Porque vio quién eras realmente cuando nadie más lo hacía.
Creo que sí acepté. Solía decirme que tenía fuego por dentro que necesitaba oxígeno para arder bien. No entendí del todo hasta este año. Me gusta esta U, abuela, dijo Emma con decisión. La U con oxígeno. Reí ante su manera de decirlo, pero el sentimiento me tocó profundamente. A mí también me gusta, le dije. Todavía estoy conociéndote en muchos sentidos. El domingo por la mañana, nuestro último día juntas, le entregué a Emma un pequeño paquete envuelto. Un regalo adelantado de Navidad, le expliqué. Algo para llevar a casa contigo. Lo abrió con cuidado y descubrió un diario hecho a mano, encuadernado en suave cuero color mar. La primera página tenía una inscripción con mi letra. Para Emma, que ve con claridad. Que este libro contenga tus observaciones, tus preguntas, tu perspectiva única del mundo. Con amor y admiración. Abuela B. Es hermoso, susurró, acariciando la cubierta. Gracias. Pensé que podrías usarlo para escribir, dibujar o simplemente registrar tus pensamientos, dije. Las mentes creativas necesitan salidas. Abrazó el diario contra su pecho. Lo usaré todos los días. Cuando Michael llegó esa tarde para llevarla a casa, el abrazo de despedida de Emma fue fuerte y duradero. Regresaré en las vacaciones de febrero, me informó, sin pedir, sino declarando. Papá ya dijo que podía. Alcé una ceja hacia Michael, quien confirmó con un asentimiento. Pensamos que podría convertirse en algo habitual, dijo. Más que habitual, les aseguré a ambos. Sería un verdadero placer. Después de que se fueron, deambulé por la casa silenciosa, acomodando la habitación de Emma, pero dejando intactas las huellas de su visita. La sutil impresión en el cojín del asiento junto a la ventana, el libro que había estado leyendo sobre la mesita de noche, el tenue aroma del champú de fresa que le gustaba, todavía flotando en el baño contiguo. Durante décadas había mantenido los espacios perfectamente ordenados, borrando toda evidencia de desorden o espontaneidad. Ahora encontraba consuelo en estos pequeños signos de vida y conexión. Recordatorios delicados de que mi hogar estaba convirtiéndose no solo en un escaparate hermoso, sino en un santuario vivido, donde las relaciones reales podían florecer. Al acercarse la noche, me trasladé al solarium, donde la última luz del día de diciembre proyectaba largas sombras sobre el piso. Sentada al piano, comencé a tocar. No una sesión de práctica estructurada ni una pieza elegida para agradar a otros, sino simplemente siguiendo mis propios instintos musicales, permitiendo que mis dedos expresaran lo que sentía el corazón. Alegría, gratitud, paz y algo más que había estado ausente por demasiado tiempo, la anticipación de lo que podría venir. Mi teléfono sonó con un mensaje de Patricia. Fiesta navideña de la Fundación Comunitaria mañana por la noche. ¿Necesitas que te lleve? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Yo conduzco. Pensando en invitar también a Grace y Diane, a hacer una noche de chicas. La facilidad con la que ahora hacía estos arreglos, organizando salidas sociales con naturalidad, ofreciendo mi casa y mi tiempo sin cálculo ni obligación, todavía se sentía novedosa, pero cada vez más natural. Esto era lo que la libertad parecía en la práctica. No egoísmo ni aislamiento, sino la capacidad de elegir la conexión en términos auténticos. Mientras la oscuridad se asentaba sobre Sea Glass, me moví por las habitaciones, encendiendo lámparas contra la noche que se reunía. En cada espacio, había creado algo que reflejaba mi verdadero yo. No la cuidadora complaciente que había sido durante décadas, sino la mujer en la que podría haberme convertido desde siempre si las circunstancias hubieran sido diferentes. La mujer que estaba llegando a ser ahora, sin importar nada. De pie frente a la ventana de la sala, viendo cómo la luz de la luna plateaba las olas invernales, susurré un mensaje silencioso a Harold, donde quiera que estuviera. Finalmente entiendo lo que querías decir sobre el fuego interior. Gracias por el oxígeno. La herencia había proporcionado los medios para esta transformación, sin duda, pero el verdadero regalo no había sido el dinero. Había sido el espejo que Harold sostuvo ante mí, mostrando quién podía ser si finalmente encontraba el valor de reclamar mi propia vida. A los 65, la mayoría de las personas pensaría en desacelerar, asentarse, aceptar limitaciones. Yo me encontraba haciendo lo contrario, expandiéndome, explorando, abrazando posibilidades.
No se trataba de la casa, magnífica como era. No se trataba de la seguridad financiera, bienvenida como era. Se trataba del simple y revolucionario acto de ponerme a mí misma en el centro de mi propia historia después de décadas orbitando alrededor de las necesidades de los demás. Mi cumpleaños volvería en julio. Por primera vez en años, me encontraba esperándolo, no con temor o resignación, sino con genuina anticipación. Cualquiera que fuera la celebración que planeara, las personas que incluyera, sería mi elección, mi alegría, mi día. Y esta vez, sabía con absoluta certeza que no sería olvidado.